Hola, buenos días. Mi nombre es Miriam García. Mi profesión de origen es bioquímica, especialista en endocrinología, pero ya los últimos 10 años estoy trabajando con bioresonancia y con tecnología que es la tecnología del futuro, pero hoy. Es la tecnología que nos permite modificar eh, campos energéticos para restablecer la salud. Buenísimo. ¿Se podría decir que, digamos, es una especie de medicina cuántica? Se llama medicina cuántica porque trabaja con todos los principios de la física cuántica. La física cuántica considera que todo es energía. Recordando a Einstein, podemos decir que energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Si nosotros modificamos la energía, modificamos la masa. De esta forma, si tenemos registrado un patrón energético de un órgano, de una hormona, de un neurotransmisor, podemos modificar la masa modificando la energía. Entonces, trabajamos con patrones o paquetes de energía muy chiquitos que producen modificaciones cuánticas en el organismo. Ok. ¿Y qué tipo de máquinas son esas? A ver si podrías explicar un poco. Hay muchas máquinas que trabajan de diferentes formas. Yo trabajo con una que se llama Esquio, SCIO, que lo que hace es. Exacto. Yo trabajo con el esquío que lo que hace es un registro de todos los campos energéticos del cuerpo, físico, mental, emocional, espiritual y energético, y detecta los desórdenes. Y a través de unos arneses que se colocan en manos, brazos, en los pies y en la cabeza, se restablece el desorden que se encuentra, Ok. enviando energía. ¿Y en qué se basa la máquina para establecer tal desorden, por ejemplo? Porque hace una medición de voltaje, amperaje de las diferentes extremidades, después saca diferenciales y de esta forma establece, como para que todo el mundo lo entienda, es como si fuera un holograma, como si fuera el campo de la persona en forma energética y detecta los desórdenes. El software de la máquina tiene registrado los patrones energéticos de lo que sería normal o patológico, por ejemplo, de hormonas, qué sé yo, por ejemplo, la tiroides. Y tiene, entonces mide el patrón energético de la persona y si este no está correcto, envía ondas que lo modifican. Ahí tiene en cuenta, por ejemplo, lo que podría llegar a ser la individualidad bioquímica de la persona, porque todos en realidad somos diferentes. Esta medicina, con esta máquina y con otras máquinas, es una medicina personalizada. O sea, no hay un patrón, sino mide a la persona y corrige a la persona, lo lleva dentro de a mejorar todos sus campos. Cualquier máquina que trabaje con medicina cuántica, en realidad siempre es personalizada. Tengo también otra máquina que es de origen ruso, que es Diacom, y esa mide la entropía, la desorganización del órgano, pero siempre está midiendo en la persona y envía energía para llegar a los valores óptimos. O sea, ya se sabe, ya se conoce desde hace mucho tiempo los patrones energéticos de los órganos. Esto está, quien más lo desarrolló en su momento fue Rusia. Esto empieza con Tesla, hace mucho. Tesla es quien puede encontrar toda esta forma de medición. Y todo esto se fue desarrollando en diferentes vías y aparecen los diferentes métodos. Vamos a poner un ejemplo. Suponete alguien que tiene, no sé, un problema de tiroides. La máquina funciona como diagnóstico, o sea, le dice, por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? La tiroides tiene baja energía, ¿no? Entonces, por ahí tiende a un hipotiroidismo, pero el diagnóstico es exacto o le dice, no, energéticamente es así, pero no significa que tenga tal patología en las tiroides, ¿o sí? Bien, esa es una pregunta muy interesante, porque sobre todo el esquío siempre busca el origen del problema.
No es como nosotros lo entendemos en medicina, que decís, bueno, la tiroides me funciona mal, corregís la tiroides, pero después el desorden inicial salta por otro lado. Con esto nosotros buscamos el origen del problema. Entonces, por ejemplo, te puedes decir, bueno, falta molibdeno y la tiroides está baja. Vos le das molibdeno y restableces la función de la tiroides energéticamente y esto ya arranca. O sea, siempre buscamos el origen. A ver, un órgano que está sano tiene una nutrición adecuada, un funcionamiento perfecto, pero si a esto nosotros le ponemos tóxicos, patógenos, emociones, deficiencias nutricionales, lo que ocurre es que esto se altera. Nosotros detectamos ese origen del problema, que por ejemplo pueden venir por un problema de tiroides y yo no le trabajo a la tiroides, le trabajo a lo mejor el intestino, le restablezco una función nutricional adecuada y se corrige la tiroides. Siempre se trabaja sobre el origen del problema, que no coincide en la mayoría de las veces con el problema por el cual consultan. Claro, pero a ver, desde un punto de vista por ahí más metafísico, o el origen de las enfermedades también arrancan como una especie de campo energético, para después depositarse en el físico, ¿no? Eso es lo que a mí me parece muy interesante de este sistema, del sistema esquío, que el origen puede ser que sea, por ejemplo, una alteración kármica que está en el campo energético de la persona y se termina manifestando en el físico. Pero también puede haber sido un patógeno que entró y que también alteró el funcionamiento de un órgano. O también puede ser una emoción que la persona no la registra porque la tiene muy, muy encriptada y también la registra. Eso es lo importante, poder encontrar el origen, ver si es un problema emocional que está causando. No todas las enfermedades son de origen emocional, no todas son por cuestión kármica, no todas son. Es como lo que yo puedo decirte con la experiencia de muchos años de trabajar en esto, que para que se establezca una enfermedad, normalmente hay un grupo de patrones que se asocian y que hacen que el cuerpo se enferme. El cuerpo es muy noble y tiene muchísimos mecanismos eh, para restablecer el orden. O sea, enfermarse no es tan fácil, no es tan fácil. Es como que se han ido violentando muchísimas situaciones para llegar a establecer una enfermedad. Hay situaciones que, por ejemplo, puedes tener un parásito que ni te enterás durante años y no produce ningún síntoma porque el cuerpo se fue acostumbrando a vivir con eso y genera una deficiencia, por ejemplo, de muchísimos nutrientes que a lo largo genera el problema. Entonces, no es siempre energético, o sea, está todo esto, o sea, no es una u otra cosa. Es más esto, más esto, más esto. Eso es lo importante, detectar cuáles son las cosas que están enfermando. Claro, pero la SKIO, por ejemplo, identifica si hay un parásito. Sí, tiene el patrón de todas las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos. Entonces, cuando mide, te dice, por ejemplo, bueno, hay un parásito y te dice el nombre del parásito y envía una onda invertida al parásito que lo revienta y además tiene una emoción y además tiene esta deficiencia, te dice el análisis de los 5 campos que yo te decía, o sea, físico, mental, espiritual, energético, o sea, te mide todos esos campos. Por eso uno puede encontrar en el nudo del problema todos los factores que hicieron que esto se exprese como una enfermedad. Ahora, te voy a hacer una pregunta importante, Miriam, porque, ya que vos sos bioquímica, ¿no? Suponete que sale un parásito, ¿no? Como vos decís, que tiene incorporado los nombres de parásitos y bacterias. ¿Vos eso alguna vez lo has corroborado con un examen de laboratorio? Digo, como para no entrar en idealismos y qué sé yo, y en creencias. A ver si has corroborado que realmente... Mira, sí, yo al principio, como yo vengo de la formación dura y vengo de 40 años de medicina rígida,
Al principio todo lo trataba de corroborar y de equilibrar y de comparar, o sea, pedía los estudios antes, los estudios después. Lo ves mucho, por ejemplo, con el tema del colesterol, que vienen con problemas de colesterol alto y sin medicación, cuando uno equilibra o activa las enzimas, se le acaba el problema. Esto que, por ejemplo, decimos colesterol para toda la vida. Entonces yo tengo los laboratorios, o tengo el laboratorio del patógeno. Ya no lo hago porque ya me aburrí de que realmente hay una coherencia. Lo que también ocurre con esto, aquí hay dos caminos, ¿no? Que yo al principio, por ejemplo, veía algo y le decía, mira, quiero que te vayas a hacer una ecografía o que vayas a hacerte un ecocardiograma porque a mí aparece esto. Y después no aparecía eso, pero la persona mejoraba toda su clínica. Entonces, bueno, fui entendiendo que esto mide con mucha más sensibilidad que lo que tenemos en la medicina tradicional. De pronto te detecta desórdenes que, que no lo podemos corroborar en el momento, pero seguro que de no trabajarlo se va a terminar manifestando. Cuando hay algo ya instalado grosero, sí hay una correlación 100%. De la misma forma, cuando lo curás, por ejemplo, vienen por un problema, lo trabajás y después viene como única medicina, que el paciente no está haciendo otra cosa, vienen con los estudios tradicionales, que yo siempre le pido que lo hagan para tener un método de seguimiento de lo que tenemos más conocimiento, si se quiere, y está la diferencia corroborada con los estudios tradicionales. Claro, ahí un poco lo que decías es lo que yo te comentaba antes, que en realidad por ahí lo que capta es, digamos, la patología a nivel energético que todavía no se manifestó en el cuerpo físico, ¿no? O no solo energético, sino con una sensibilidad que nosotros no la podemos medir. Claro.